Amén. ¿Lo tenemos? Amén, lo tenemos. Vamos a orar primero y después vamos a leer la palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias porque has permitido una vez más que estemos reunidos, Padre Celestial. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos ayudes, Señor, que nos bendiga con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Padre, que mandes tu buena palabra, que me hables a mi vida, Señor. Habla la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Te lo pedimos, Padre bendito, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo ponga esa palabra en nuestros corazones, Padre. Te pedimos por los que están tristes en esta hora, Señor, dale consuelo, Señor. A los que están débiles, dales fuerza, Señor. A los que se han caído, Señor, levántalos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta hora, Padre. Háblanos, Padre, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gálatas, capítulo 2, verso 20, verso 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Puede tomar su asiento? El tema de esta noche se llama Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias. No se necesita agregar nada más. Cuando el Señor derramó su sangre fue suficiente para la salvación. Por eso Pablo había anunciado el Evangelio en la región de Galacia. Ahí fundó diferentes congregaciones cristianas. Algún tiempo después llegaron otros predicadores de Jerusalén con otra doctrina diferente. Ellos llevaron una doctrina que ya no estaba conforme Pablo le había predicado, que es la palabra de Dios. Ellos llevaron el judaísmo para los Gálatas, para Galacia. Ellos sostenían que la enseñanza para alcanzar la salvación no se necesita solo creer en Jesús, sino que se necesitaba añadir las obras de la ley de Moisés. Y es algo que no concuerda, porque la salvación es por gracia, la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, no es por las obras. Por eso Pablo expresó que ellos obligaban a los gentiles a judaizar, es decir, a abrazar prácticas del judaísmo que no tenían nada que ver con el cristianismo. Eso motivó a Pablo a escribir la carta a los Gálatas, la cual es una de las más ardientes. Por ejemplo, tenemos una forma que va una reprensión fuerte hacia ellos, que les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o motivó para no obedecer la verdad, para no obedecer la palabra de Dios? Vosotros cuyos ojos antes estaban puestos en Jesucristo, ya Jesucristo había sido presentado a vosotros crucificado. En esta carta Pablo apasionadamente define la salvación, que es por la fe y no por las obras. Es por creer en Jesús, por creer en Cristo es la salvación. Y por eso les dice: estoy sorprendido que tan pronto que se han alejado, porque él dijo que estaba sorprendido de ver que pronto se habían alejado, se habían apartado de la verdad, se habían apartado de aquel que los había llamado a la gracia, que era Jesús. Ellos se habían apartado de la verdad para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que algunos habían entrado a perturbar la obra del evangelio, a pervertir el evangelio de Cristo. Como en este tiempo podemos ver que muchas personas entran
encubiertas a pervertir el evangelio, a pervertir las congregaciones. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las congregaciones que se hacen llamar cristianas y son congregaciones de homosexuales. Esos se salieron completamente de la verdad, porque eso es pecado. También hay personas que también dicen que están en el cristianismo y son discotecas cristianas. Ellos están pervirtiendo el evangelio porque esos están saliendo ya de lo que es el evangelio. Crucificado con Cristo. Pablo defiende el hecho que la ley no se debe guardar porque el creyente ha sido muerto a la ley. El verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, experimenta una participación espiritual en la crucifixión del Señor Jesús y en su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. El creyente goza de una nueva vida porque ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El viejo hombre del creyente queda muerto después de haber sido crucificado con Cristo. El nuevo hombre tiene una nueva vida, una nueva identidad, porque tiene el privilegio que Cristo more en su corazón, que Cristo more en su familia, que Cristo more en su trabajo, que Cristo more completamente en su ser. En el libro de Romanos 8:8 dice, verso 8 y verso 9: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Crucificados con Cristo es vivir muriendo al pecado. Crucificados con Cristo es vivir muriendo a las pasiones desordenadas. Crucificados con Cristo es vivir muriendo al orgullo asolapado, al orgullo de depender de yo mismo, de depender de uno mismo, de las finanzas, y no de depender de Dios. Crucificado con Cristo es vivir muriendo al egoísmo ambicioso, al pensar solo en mí, pensar solo en mi vida y no pensar en los demás, no pensar en mi prójimo, no pensar en mis hermanos, sino solo pensar en mi vida. Eso es un egoísmo que es desagradable a Dios. Sí, amén. Crucificados con Cristo es vivir muriendo a la incredulidad vestida de lógica. Existe una unidad estrecha entre Cristo y el creyente. Esto se aplica a cada creyente, Al ser crucificado Jesús, cada creyente fue crucificado a morir en la cruz. Cada creyente experimentó su muerte. Cuando somos crucificados con Cristo, por la fe en Él, debemos rendir completamente todo deseo y ambición egoísta a la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que dejar que Cristo more en nuestro corazón, que su palabra nos guíe. Por eso la autoproclamación de los deseos complacientes son el obstáculo más grande entre el hombre y la salvación. Porque es la naturaleza del hombre querer complacerse a sí mismo. Y en esta situación lo lleva al pecado. Y todo pecado surge del deseo de agradarse a sí mismo. Esto es lo que debe ser crucificado con Cristo. Esto es como atestigua Pablo, es un proceso continuo, porque la naturaleza pecaminosa, la cual ha sido crucificada con Cristo, todavía resiste dentro de la carne, la cual todavía está muy viva. En Romanos capítulo 7, verso 18 dice: Romanos capítulo 7, verso 18 dice: yo sé que en mí y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo.
el hombre no puede vencer su naturaleza pecaminosa heredada por sí mismo. Necesita del poder del Espíritu Santo. Necesita tener a Cristo en su corazón. Por eso Pablo dijo también, la ley de Moisés, como cualquier otra ley, se aplica solamente mientras las personas viven. En consecuencia, la ley de Moisés no puede ser exigida a un cristiano, a alguien nacido de nuevo. Porque el cristiano está muerto a la ley de Moisés. También dijo, es más, no solo muerto el yo y en la cruz, sino en su lugar está Cristo. Cambiamos el yo para dejar que Cristo muere en nuestro corazón. En cada creyente tiene que morir el yo y dejar que Cristo esté en el corazón. Así el cristiano no necesita de una ley que norme su vida. No necesita de ser legalista ni liberal. Solo necesita tener a Cristo en su corazón. A ver, las personas necesitan recibir a Cristo. Viviendo en la fe del Hijo de Dios. Sin duda que al hablar de morir en Cristo, el apóstol se refería a una experiencia en la fe. Pero físicamente Pablo seguía vivo. No obstante, por ello también tenía una explicación. La continuación del verso 20 dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo aún vivía en el cuerpo, lo vivía para el Hijo de Dios. La vida del cristiano la sostiene la fe en Cristo Jesús. La vida del cristiano, del creyente, puede estar sostenida solamente en Cristo. Amén. No nos podemos sostener en nosotros mismos porque vamos a caer, vamos a fracasar. Por eso nuestra confianza en nuestra vida tiene que estar sostenida en Cristo, nuestra voluntad. No a la obediencia de la ley, fue Jesús quien se entregó y murió. Por tanto, el creyente no tiene una deuda, tiene una deuda de amor con Cristo, no con la ley. Cuando hablo de la ley, estoy hablando de la ley de los judíos, de la ley de Moisés. Porque la salvación la recibimos por gracia, por medio de nuestro Señor Jesús. La vida cobra sentido para el creyente cuando dedica su vida al servicio del Señor. El pecado ya no es esclavo del pecado, porque ya ahora es esclavo de Cristo, porque fue crucificado con Cristo. Ya no le pertenecemos al pecado, ya no le pertenecemos al mundo, hoy le pertenecemos a Jesús. Él es el que vive en nuestro corazón. Amén. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestra vida cambia, nuestras acciones cambian, nuestro corazón es transformado. Ya humanamente el mundo nos trata de seducir, pero como ya somos crucificados con Cristo, ya no podemos seguir en el mundo. Tenemos que alejarnos completamente del mundo, no de las personas, sino de la mundanalidad, del pecado. Por eso Cristo nos da una nueva vida. Muerta la vida del pecado, solo queda la nueva vida en el Espíritu de Dios, la vida que agrada a Dios. La necesidad de la gracia de Dios. La visita de los predicadores de Jerusalén había producido que muchos gálatas tuvieran una conducta vacilante. La duda había entrado de ellos, porque desde el momento que llegaron los otros predicadores con los gálatas a Galacia, ellos se confundieron, porque anteriormente ellos habían recibido la verdad. Pero cuando llegaron los otros, su mente empezó a vacilar, ya su seguridad se estaba perdiendo. Por eso fue que Pablo les escribe esa carta y los trata de insensatos, porque habían cambiado la verdad por irse por otro camino. Porque la ley no salva, quien salva es Cristo, y la salvación se recibe por medio de la gracia de Dios. La duda siempre es contraria a la fe. El gran problema es que la gracia y la ley son incompatibles. No pueden caminar juntas.
son opuestos que anula el uno al otro. Si es por gracia, no puede ser por la ley. Y si es por la ley, es porque ha rechazado la gracia. Tan incomprensibles son que llevó a Pablo a pronunciarse en el verso 21. Dice el verso 21: ¿no desechó la gracia de Dios? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si una persona puede tener la justicia delante de Dios por guardar la ley, entonces la muerte de Cristo fue en vano. En ningún momento un cristiano puede guardar la ley, porque la salvación le hemos recibido a través de la gracia, a través de Cristo, algo gratuito, algo que nosotros humanamente, ni en que guardemos, ni aunque queramos comprar, no lo podemos recibir, porque ese regalo de la salvación fue un regalo de Dios para nosotros, que nos reconcilió por medio de nuestro Señor Jesús. Si una persona puede tener la justicia delante de Dios por guardar la ley, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Cualquier persona que agregue un requisito más a la muerte de Cristo está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para la salvación. Una persona que está diciendo eso está diciendo que la muerte de Cristo no fue completa. Y nosotros sabemos lo que la palabra del Señor nos dice, que la muerte de Cristo fue completa para salvar a toda la humanidad, para salvar a todos los perdidos. Solo está que las personas quieran recibirlo y dispongan su corazón. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere salvar a todas las personas. El problema es que las personas rechazan esa salvación. Ese es el problema. Al final ellos mismos se hacen daño por rechazar esa salvación. Porque en este momento podemos ver que la puerta del Señor está abierta para el que quiera entrar. Pero muchas personas no quieren entrar, quieren vivir en el mundo, quieren vivir siendo esclavos del pecado. Por eso nosotros somos crucificados con Cristo. Porque ya tenemos la nueva vida que el Señor nos ha dado. Por miles de años los seres humanos han intentado acercarse a Dios por medio de las obras. El resultado ha sido un fracaso completo. Porque Dios nos dio la salvación por medio de su Hijo. No hay otro camino, solo el camino que tenemos es Cristo. En esta noche el Señor nos hace el llamado a todos nosotros como cristianos, que no desmayemos, que aunque venga otro con otra doctrina que no sea esta, que no la aceptemos, porque es la única que nos lleva a la salvación, porque es la gracia de Dios. Porque en este tiempo, por eso Pablo más adelante en este mismo libro dice, incluso si un ángel viniera con otra doctrina que no es esta que se les ha predicado, dice, sea anatema y no le crean. Nosotros por eso, nuestra salvación es por la gracia de Dios, no es por guardar una obra. Amén. Esta sería la palabra de esta noche. Vamos a orar y le vamos